El tema de la predicación es restaurando a mi hermano. Ese es el tema de la predicación. En los años 80, un joven que estudiaba en un seminario bíblico, resulta que llevaba una vida, una doble vida, mejor dicho, una vida de pecado, oculta, en particular el tema de homosexualidad. Este joven se enfermó gravemente de salud y se puso muy mal. Los médicos lo desahuciaron y le dijeron que iba a morir. Cuando él recibe esa noticia, perdía toda esperanza, él se levantó y fue a la iglesia, a su iglesia. Consideró que era el lugar donde él podría encontrar el cobijo y el respaldo para una necesidad tan grande. Después de haber asistido por primera vez, después de escuchar la noticia, en esa semana él recibe otra noticia grave, y es que le descubrieron que él tenía el SIDA. El joven le pidió perdón a Dios y decidió acercarse a la iglesia con más esfuerzo y con más deseo para poder corregir su vida, los últimos días de su vida. Se acercó al pastor, se acercó a los líderes y les contó de su necesidad, les contó de todo lo que había pasado, de su enfermedad y cómo había vivido con esta vida doble, oculta. Sin embargo, este joven de la historia, lejos de recibir el cobijo y el apoyo de los líderes de su iglesia, fue señalado. Inclusive muchas personas de esa iglesia no le dieron ni siquiera la mano, con riesgo a ser contagiados. Esta historia que comento con ustedes, hermanos, es muy distinta a la que nos enseña la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6. Dios quiere que aprendamos nosotros qué debemos de hacer cuando eventualmente una persona cae por descuido o de manera premeditada en el tema del pecado. ¿Qué debemos de hacer? Eso es lo que Dios nos va a enseñar en esta tarde. Vamos a hacer un breve repaso para entender el capítulo 6. El apóstol Pablo, cuando escribe esta carta a los Gálatas, tiene el deseo de que el evangelio de Cristo sea defendido, ya que la iglesia en Gálatas o en Galacia estaba queriendo ayudar a Dios a través de sus obras para satisfacer su necesidad. Entonces el apóstol Pablo escribe esta carta para traer claridad a la vida del creyente. El cristiano en Galacia estaba sacando a Dios de su vida, y no hay cosa más terrible que un cristianismo sin Cristo. No hay peligro mayor en nuestro tiempo que vivamos una cristiandad sin que Cristo sea el centro. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos esta tarde. Que nuestra vida cristiana esté centrada en Cristo y en su evangelio. Juan capítulo 6, versículo 63. Vamos a ver qué Jesús dice al respecto acerca de cómo vivir nuestra vida. Cuando nosotros decidimos dejar a Cristo fuera de nuestra vida en el tema de la santificación, corremos el peligro, escuche esto, de vivir nuestra vida cristiana en la carne, y eso es muy peligroso. Dice Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu de Dios. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y ¿qué, hermanos? La única forma como nosotros podemos agradar a Dios es a través de la obra de Dios con su espíritu en nosotros. Si queremos o intentamos agradar a Dios en nuestra carne, y cuando hablamos de nuestra carne, hablamos, según la carta a los Gálatas, habla de nuestra naturaleza. Bueno, y la carne es muy amplia, pastor. ¿Cómo entonces vamos a entender lo que Pablo quiere hablar y Dios quiere enseñarnos? Será un intento fallido y muy doloroso el querer agradar a Dios a través de nuestra fuerza natural. En Gálatas 5:19 vamos a ver cómo Pablo habla de la carne, bajo qué conceptos, bajo qué
puntos en específicos. Y manifiestas, dice Gálatas 5:19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas cosas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. La palabra nos dice que intentar agradar a Dios con una vida en esta práctica será un intento fallido. Entonces, ¿cómo tenemos que agradar a Dios? En el siguiente texto que nos habla acerca del fruto del Espíritu. Y Dios quiere que a través de ese fruto nosotros agrademos al Señor. Dicho lo anterior, vamos a ir al mensaje. Vamos a ir a Gálatas 6, versículo 1. Si vivimos en el Espíritu o si andamos en la carne, es la forma como vamos a reaccionar nosotros los cristianos con las gentes o con las personas con las cuales nos relacionamos. Repito, si vivimos en el Espíritu o vivimos en la carne, en cualquiera de las dos es la forma como vamos a convivir con la gente que nos rodea, cristianos espiritualmente hablando o cristianos carnales. Dice el versículo 1, hermanos. Inicia el versículo 1 hablando de hermanos, habla de cristianos, habla de personas que son guiados por el Espíritu de Dios. Habla de personas que mantienen un compañerismo, como dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Dice Gálatas 6:1, entonces, hermanos, hablando de la identidad y del compañerismo. Y dice el versículo 1, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Si leemos con cuidado esa frase, una vez más, leamos con cuidado. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué quiere decir esa frase? Que no hay iglesia perfecta y que no hay cristiano que no esté exento de pecar. Amén. Eso es bien importante, hermanos. No existe en el mundo iglesia perfecta, no las hay. Por eso, cuando intentamos buscar un lugar mejor para nosotros, equivocamos la decisión, porque todos somos imperfectos. Entonces el apóstol Pablo dice, si alguno fuere sorprendido, y esto nos habla a nosotros, hermanos, de que existe la posibilidad de que alguien incurra de manera accidental o de manera premeditada en un pecado. Cualquiera. Podemos fallar nosotros mismos. Si alguno fuere sorprendido, la palabra es prolambrono en el griego, y habla de alguien que se descuidó, alguien que se deslizó. Y el versículo nos habla entonces de una persona que se deslizó, que se descuidó y que cometió algo que ofendió el nombre de Dios. Y nos habla de una falta. El versículo que leemos ahí dice, si alguno fuera sorprendido en alguna falta. La palabra falta ahí es una palabra muy importante en el griego y dice dar un paso en falso. Alguien que peca, dio, ¿qué, hermanos? Un paso en falso. Tuvo una caída, transgredió la palabra de Dios. Esto pudo haber sido provocado de manera sorprendida. Sin embargo, algo sucedió. Y Pablo habla del versículo 19 al 21, las características de algunos descuidos que estaban teniendo los cristianos en Galacia. Ningún cristiano genuino puede decir de que no puede caer en un pecado. Todos podemos caer en él. Pero ¿qué pasa cuando pecamos? Nos descuidamos, ya estamos en el problema o estamos en la falta. Esta es la palabra que nos guía. Amén, gloria a Dios. Primera de Juan 2, versículo 1.
Si somos los que ya estamos en ese lugar, en ese momento, cualquiera que haya sido la razón por la cual estamos ahí, tenemos que ir a la Biblia. Dice Juan, primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Es decir, primero viene la palabra de Dios para que no pequemos. Prevención. Pero si alguno hubiere pecado, es decir, si alguien comete un pecado, y cualquiera puede ser, tenemos que abogado delante del Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, si estamos en la falta, ¿qué tenemos que hacer? Es ir a Dios a través de la obra de Cristo, pedirle perdón, y entonces comenzamos un proceso que se le llama restauración. ¿Cómo se le llama, hermanos? Restauración. Después de haber dado ese paso, entonces ya fuimos a Cristo, ya vinimos a Él, le pedimos perdón, Él nos perdonó, y estamos nosotros entonces dispuestos a ser restaurados. Sigamos leyendo Gálatas 6, versículo 1, la segunda parte. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguien se deslizó, luego viene el consejo de Dios. Vosotros, ¿quién es vosotros? ¿Es deber del pastor o es deber de la iglesia restaurar a los que cayeron en pecado en una falta? Claro. Todos somos llamados a participar, a ayudar, para que alguien que se deslizó y pecó, primero se ponga de pie. Amén. Todos. No es exclusividad solamente del pastor, pero viene un consejo. Dice el versículo que solamente alguien que sea ¿qué? Espiritual. Porque el que es carnal lo va a enredar más y va a estropear la restauración del Señor. Esto es bien importante, hermanos. Dice, vosotros que sois espirituales. Nosotros, la gente espiritual. Ahora, ¿quiénes son los espirituales? Son aquellos que se dejan guiar por la voluntad, por la palabra de Dios. Pero corre el peligro que en ese quehacer de restaurar a ese hermano o a esa hermana, se acerquen muchas personas. Y entonces vendrá una situación que Dios quiere que tengamos mucho cuidado. Efesios 4:14 y Hebreos 5:13 y 14, les pido que busquemos. Esto es sumamente importante, hermanos. Entonces Dios nos enseña a nosotros como iglesia que cuando exista eventualmente un asunto así en la iglesia, todos somos llamados a participar en la restauración de ese hermano y de esa hermana. Dice Efesios 4:14, para que ya no seáis niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Esto es bien importante. Un niño espiritual es aquel que, a pesar que tiene mucho tiempo en la iglesia, no ha madurado en el Señor. Repito, no todos pueden participar en la restauración de un hermano o de una hermana, porque un niño espiritual puede tener una muy buena intención en ayudar, pero puede estropear la obra de Dios. Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado. Fíjese, ¿han alcanzado qué? Y eso es bien importante. Esto es bien importante, iglesia. Tenemos que madurar con el paso del tiempo. Tenemos que crecer para que llegado el momento seamos en las manos de Dios instrumento para ayudar a otros. Amén. Dice el versículo 14, para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de ¿qué? Y de esta gente, de estos hermanos, son los que habla Gálatas 6:1, que son necesarios para la restauración de alguien en la iglesia. Hombres y mujeres que en cada situación que tengan que acercarse al hermano y a la hermana, sepan discernir entre ¿qué? Entre el bien y el mal. Ahora, el bien y el mal, ¿respecto a qué, pastor? Respecto a la palabra de Dios. Esto es sumamente importante. Esto equivale, hermanos, en términos médicos,
Aquella gente que tiene que hacer una especialidad, no cualquiera, porque estamos lidiando con almas, estamos lidiando con personas que van a vivir por la eternidad y que una mala acción, una mala decisión puede llevarnos a estropear lo que Dios quiere hacer en esa vida. Volvamos a Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros los que son maduros y saben discernir entre el bien y el mal, ¿qué tenemos que hacer? ¿Juzgarlo? ¿Señalarlo? No. ¿Cuál es la tarea de todos nosotros? Restaurarle. ¿Por qué? Porque es una persona que fue creada a la imagen de Dios y que necesita en ese momento la ayuda del Señor. Entonces, la palabra ahí es restaurar, catartizo en el griego, y significa remendar. La palabra es remendar. Entonces, restaurar tiene que ver con una tarea, con esta persona, con este hombre, con esta mujer. Lamentablemente, esto que le voy a decir sucede muy a menudo, y esto es muy lamentable. Alguien que tuvo un accidente en un auto y tiene fracturado el pie y el brazo, ¿a dónde tiene que ir? ¿A dónde? Al hospital, a atenderse. Es lógico, ¿verdad? Un cristiano que cayó en una falta así, ¿a dónde tiene que ir? Si él no va a la iglesia en busca de restauración, ¿qué cree? Nunca se va a restaurar. Nunca se va a restaurar. Si la persona no va al Señor, si no va a la iglesia a buscar restauración, nunca va a ser restaurado. Y va a vivir toda la vida con un dolor y un sufrimiento. No porque Dios no quiera restaurar su vida, sino porque la persona tiene que ir y buscar la ayuda de parte de Dios. ¿Sí lo entendemos, hermanos? Ahora, viene la forma. ¿Cómo se hace la restauración, pastor? Ahí mismo nos lo dice. Y dice el versículo 1 que tiene que ser ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Es decir, con mucho cuidado, con mucha atención. Y Jesús nos enseña a nosotros cómo tiene que ser la actitud de aquellos que van a intervenir en la restauración de ese hermano, de esa hermana. Mateo 11, 29 y 30. Cuando habla la Biblia de restaurar con mansedumbre, habla de una actitud mansa, con mucho cuidado. No todos pueden intervenir en la restauración de un hermano o una hermana. Tiene que ser con mucho tino, con mucho cuidado. Repito, hermanos, estamos lidiando con almas que van a vivir por la eternidad. Dice Mateo 11, 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo es alguien manso, hermanos? ¿Cómo debe de ser el hermano o la hermana con mansedumbre que Dios va a usar para la restauración de un alma que cayó o que se deslizó? Con mucho cuidado. Tienes que tomar en cuenta la palabra de Dios, el consejo de Dios para esa restauración. Y luego dice que tiene que ser manso y humilde. En Gálatas 6:1, manso y humilde, ¿de qué, hermanos? ¿De apariencia? ¿Por fuera? No. Tiene que ser un cristiano genuino. Hermanos, si en algún momento Dios quiera que nunca pase, pero si llega a pasarte en tu vida, busca hermanos, hermanas maduros en el Señor que te ayuden a salir donde te encuentras. No andes en la calle con tu brazo roto, con tu pierna rota. No, busca restauración en el Señor. Y no con gente que aparente ser cristiano, no, con alguien de corazón, que tú sabes que ama a Dios, que tiene temor de Dios, que lo que te va a decir lo va a hacer porque tiene el temor del Señor. Amén. Dice humilde de corazón, y esto nos habla a nosotros de tener mucho cuidado. Vamos a Filipenses, capítulo 3, versículo 12. El apóstol Pablo, un hombre de Dios, que en la Biblia nos habla de un crecimiento muy grande en el Señor, él dijo lo siguiente: no que lo haya alcanzado ya,
ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, aunque tengamos mucho tiempo en el Señor, nos falta todavía crecer en Cristo Jesús. Por mucho que sepamos de Dios, Dios nos dice, tenemos que seguir aprendiendo. Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, no, sino que yo todavía sigo hacia adelante. Tenemos que seguirnos preparando, hermanos. Y yo invito a la iglesia en el Señor, en este tiempo en el cual vivimos, habrá muchos casos de hombres, hermanos, hermanas que vivirán momentos de descuido, y debe de haber en la iglesia hombres y mujeres que sepan ser usados por el Señor para ayudar a hermanos en esas condiciones. Vayamos a Gálatas 6 y leamos la última parte del versículo. Restauradle con espíritu de mansedumbre. Y lo que dice al final es sorprendente. Considerándote a ti mismo, no sea que tú también, ¿qué, hermanos? Dice otra versión, pero ten cuidado, porque tú también puedes ser tentado y también puedes caer. ¿Escuchó eso? Es decir, el tema de la restauración se tiene que hacer con amor, con mansedumbre, tomando en cuenta que también nosotros podemos fallar y caer. Y que nos gustaría también encontrar hombres y mujeres de Dios que vengan con el amor del Señor para restaurar nuestras vidas. Esto es sumamente importante, hermanos. Entonces, el tema de la restauración es un proceso. Y Dios quiere que tengamos cuidado. Porque regularmente existe la posibilidad que aquellos que son involucrados en la restauración de un hermano o de una hermana se sientan mejores que ellos. Y hermanos, en el tema en esta vida nadie es mejor que nadie. Si hasta aquí estamos de pie es por la gracia de Dios. Dice entonces la Biblia que hagamos con cuidado cuando atendamos y apoyemos a los hermanos. Romanos 7:18 al 20. Y vamos a ver cómo se da la lucha entre cristianos cuando nos toca vivir las tentaciones en esta tierra. Romanos 7:18. Y dice el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, esto es en mi naturaleza, en mi carne, no mora el bien. Hermanos, en Cristo Jesús, nuestra mayor lucha es con nosotros mismos. Todos los días tenemos que luchar contra las tentaciones que nuestro cuerpo, que nuestra naturaleza constantemente quiere hacer todo lo que Dios dice en contra. Luchamos todos los días con nosotros mismos. Esta tarde quizás hubo una lucha para estar aquí. Cansancio, agenda, etc. No mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces hacemos un deseo delante de Dios, o un propósito de parte de Dios, para afianzarnos en el Señor, y de repente vienen pruebas. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago, sino el pecado. ¿Qué, hermanos? Tenemos todos los días luchas. No podemos bajar la guardia, hermanos. No podemos relajarnos. No podemos descuidar el tiempo de oración. No podemos descuidar el tiempo de leer la Biblia. No podemos descuidar nuestra comunión con Dios, porque podemos deslizarnos y dar un paso en falso. Es lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 6:2. Seguimos con el tema de la restauración. Ya Dios nos va enseñando cuál es el proceso. Versículo 2 nos dice qué tienen que hacer o qué tenemos que hacer los hermanos de la iglesia con el hermano o con la hermana en la falta. ¿Qué tenemos que hacer con ellos? Sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Qué es una carga? Es un peso. Es algo que oprime, aquello que te desgasta físicamente, aquello que no te deja estar tranquilo. Tenemos que llevar las cargas los unos con los otros. Y primero lo hacemos en oración. Porque no solamente es restaurar a ese hermano o esa hermana,
sino es que también vuelva a estar en el camino como estaba en el Señor. Amén. Dice el texto entonces: sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y luego dice: y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cómo cumplimos la ley de Cristo? Vamos a ver dos textos interesantes. Hebreos 12, 3 y 4. ¿Cómo tenemos nosotros que llevar las cargas de los otros? ¿Y cómo vamos a cumplir la ley de Cristo? Dice Hebreos, ¿ya lo tiene? 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4. Porque aún no habéis resistido, ¿hasta qué? Hermanos, tenemos que llevar la carga hasta sentir el peso que lleva el otro hermano. Dice aquí Hebreos, hasta la sangre, combatiendo, ¿cómo? Claro, no podemos descuidarnos, hermanos. No podemos relajarnos. Llevar las cargas los unos de los otros implica un esfuerzo muy grande. No solamente un día, no, hasta que veamos que Dios haga la obra en esa persona. ¿Y cómo cumplimos, pastor, la ley de Cristo que dice ahí en Gálatas 6:2? Lo encontramos en Mateo capítulo 22, 36 al 40, cuando a Jesús le preguntaron acerca de la ley de Moisés. Mateo 22, 36. El trabajo de restaurar a otros tiene que ser necesario sobrellevar las cargas los unos de los otros, y solamente así cumpliremos la ley de Cristo. Si somos una iglesia y no llevamos las cargas los unos de los otros, no estamos cumpliendo con la obra de Cristo. ¿Qué dice Mateo capítulo 22, 36? Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y grande mandamiento, y el segundo es semejante. ¿Cuál es? Así es. Así cumplimos la ley de Cristo, amando a Dios y amando ¿a quién? Claro. Eso es lo que dice el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Vamos a ir sobre el final, esta primera parte, Gálatas 6:3. Gálatas capítulo 6, versículo 3, ¿ya lo tiene? Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo, ¿qué, hermanos? Dice otra versión este versículo: si alguno se cree importante cuando en realidad no lo es, este se está engañando a sí mismo, hermanos. Y lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros es de que si queremos sentirnos más importantes en el tema de la restauración, realmente no somos nada. Si algo hemos hecho bueno en nuestra vida, hermanos, ha sido porque obedecimos a Dios. Solamente. Si queremos sentirnos por encima del que falló o del que pecó, simplemente no somos nada. Habla de un cuidado muy importante. Evangelio de Juan 15, 5, 6. Jesús habla de cómo debe de ser nuestro andar y nuestro trabajo en el Señor en la restauración de un hermano. Yo soy la vid, Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, ¿qué? Si somos involucrados en la restauración de alguien, tenemos que estar cerca de Dios, cerca de Cristo. Si queremos hacerlo fuera de Cristo, hermanos, entonces no podremos lograr nada sin la ayuda del Señor. Amén. Concluimos en Gálatas 6:4, ahí lo dejamos ahora sí, con una profunda reflexión. Así que cada uno de nosotros someta a prueba su propia obra. ¿Qué significa eso, pastor? Si tú vistes que alguien falló, te percataste que alguien cayó de la gracia de Dios,
¿Qué tienes que hacer? Revisa cómo está tu vida delante de Dios. Revisa cómo está tu vida, porque es posible que tengas más pecado tú que el que falló. Es lo que dice el texto. Esta tarde, antes de salir de aquí, hermanos, revisemos cómo está nuestra vida. ¿Cómo estamos caminando? Y el mejor termómetro es en la casa. Pregúntale a tu esposa, pregúntale a tu esposo, pregúntale a tus hijos, a tu vecino, cómo te comportas, y como cristiano, como no cristiano. Por eso el texto dice, así que cada uno, nosotros, revisemos nuestra vida, porque es posible que también estemos fallando. Solo que la falta del otro es visible y la tuya no. Y entonces, solo entonces, tendrás motivo de gloriarse. Es decir, si haces en ti la revisión y nada se encontró, para Dios es la gloria, porque en Él te has afianzado. ¿Sí lo entendió? Que Dios nos ayude, hermanos, y salgamos de aquí renovados.